Hola a todos y bienvenidos una vez al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar del perfil cicloidal en los dientes de los engranajes. Este tipo de perfil ya lo introdujimos en un vídeo anterior y de hecho hablamos de él en el vídeo anterior a este, pero ahora nos vamos a centrar con más detalle en el funcionamiento de este tipo de perfil en los engranajes. Si pensáis en el perfil devolvente, el aspecto más importante es que con él se cumple la ley general del engrane. Es decir, que la relación de transmisión se mantiene constante gracias a que la normal a los perfiles en contacto siempre pasa por un punto fijo de la línea de centros. Cuando tenemos dientes con perfil cicloidal, el aspecto que tienen es este. En este engranaje de mayor tamaño apenas se aprecian diferencias con el perfil devolvente, pero en este que es más pequeño sí que vemos que la forma de los dientes es completamente diferente. De hecho, vemos que, llegado a un punto, empieza a estrecharse el diente, comparándolo con el espesor que tiene a un mayor radio. Este tipo de perfil, al igual que sucede con el devolvente, también cumple la ley general del engrane, y por eso, con este tipo de perfil se mantiene una relación de transmisión constante. Algo que es muy importante porque si no, apenas tendría utilidad este tipo de engranajes. Pero, aunque se cumpla la ley general del engrane, este perfil es mucho menos común que el devolvente. Si cogemos un engranaje cualquiera, lo más probable es que tenga perfil devolvente, pero esto no siempre es así. Una de sus aplicaciones más habituales es en relojería, como este ejemplo que tenemos aquí, o este otro. Esta imagen que tenemos a la izquierda representa un perfil cicloidal habitual, en el que tenemos, al igual que sucede con las devolventes, que un diente entra en contacto con uno de otro engranaje y el diente siguiente está en contacto o ha estado en contacto con el siguiente diente del otro engranaje. Pero en esta figura de la derecha, en la que también tenemos un perfil cicloidal, la situación es algo menos común, ya que como vemos, del engranaje inferior dos dientes consecutivos están en contacto con el engranaje superior, pero de este los dientes en contacto no son consecutivos. Tenemos un diente en medio que no está en contacto con el otro engranaje. Esto no es una situación habitual, así que cuando hablamos de perfil cicloidal nos vamos a referir a esta situación, a la que es más común. Pero he utilizado esta imagen porque en ella vemos claramente que tenemos un radio mayor que otro en el que el espesor también es mayor, algo que con la devolvente no sucede. Y por tanto la devolvente, en la zona en la que mayor momento debe soportar, que es esta de aquí, porque una misma fuerza al tener un mayor brazo de palanca va a generar un mayor momento, tiene un mayor espesor y por tanto las tensiones, aunque sigan siendo más altas que en otras zonas, no son tan altas. Mientras que en este tipo de perfil, como la sección de menor espesor está aquí muy cerca del pie del diente, tenemos que esta sección es mucho más crítica que cualquier otra. Por eso, estos dientes no podrían utilizarse para cargas tan grandes como las que se transmiten con dientes que tengan perfil devolvente. Y esta es otra de las explicaciones por las que este perfil es habitual únicamente en relojería y en aplicaciones muy similares a esta. Pero más adelante en este vídeo vamos a ver alguna otra razón. Para entender mejor este tipo de perfil, en primer lugar tenemos que entender qué es una cicloide. La cicloide es la curva descrita por un punto de una circunferencia que rueda sobre una recta. Para entender esta definición, aquí tenemos un pequeño vídeo, una animación en la que vemos una circunferencia que está rodando sobre una recta. Y si nos quedamos con un único punto de esa circunferencia y seguimos su trayectoria, vemos esta curva roja. Esta curva roja es precisamente una cicloide. Pero cuando hablamos de engranajes y de perfil cicloidal, en realidad no estamos trabajando puramente con cicloides, sino que lo que tenemos son hipocicloides y epicicloides. Y estas en realidad son una generalización de la cicloide. La hipocicloide es la curva descrita por un punto de una circunferencia que rueda por el interior de otra circunferencia. Esto lo primero que nos indica es que la circunferencia que rueda por el interior debe ser más pequeña que la otra circunferencia, ya que si no llegamos a otro tipo de curva, que como no está relacionada con los engranajes no vamos a ver en estos vídeos, pero que sí introduciremos en un vídeo futuro relacionado con el dibujo técnico. Habiendo dado la definición, aquí tenemos una animación en la que vemos la circunferencia que rueda por el interior de la otra circunferencia más grande. Y la curva que se ha generado, esta roja de aquí, es la hipocicloide. Evidentemente, si cambiamos la relación entre el radio más pequeño, este de la circunferencia interior, y el radio de la otra circunferencia, la forma de la hipocicloide será diferente. Habiendo visto la hipocicloide, vamos a pasar a la epicicloide. La epicicloide se obtiene de una forma similar a la hipocicloide. En este caso, es la curva descrita por un punto de una circunferencia que rueda por el exterior de otra circunferencia. En este caso, además, la circunferencia que rueda por el exterior puede ser más grande o más pequeña que la otra. Para entenderlo mejor, aquí tenemos una animación similar a la que hemos visto antes.
tenemos una circunferencia, en este caso más pequeña, que rueda por el exterior de la otra circunferencia, la que está fija. Y si seguimos un punto de esta circunferencia, si seguimos su trayectoria, vamos generando la epicicloide. Al igual que antes, si cambiamos la relación de radios, tendremos un número diferente de vueltas de una circunferencia alrededor de la otra. Ahora que ya sabemos lo que es la epicicloide y la hipocicloide, vamos a estudiar cómo es el perfil cicloidal. El perfil cicloidal está compuesto por una hipocicloide dentro de la circunferencia primitiva y una epicicloide fuera de ella. Para generar este tipo de perfil tendríamos la circunferencia primitiva, que como vamos a ver también se podría llamar circunferencia base, y que en realidad es la directriz en la generación de la epicicloide y la hipocicloide. Si sobre esta circunferencia hacemos rodar a otra circunferencia por el exterior, esta otra circunferencia es a la que vamos a llamar generatriz de la epicicloide, vamos a ir generando un perfil que va a ser una epicicloide. Y es precisamente la forma del diente a partir de esta circunferencia primitiva. Si en lugar de estar por el exterior estamos por el interior, tenemos que generar el perfil usando una circunferencia, otra generatriz, que rueda por el interior. En este caso, esta circunferencia que está rodando nos va a generar la hipocicloide. Y un detalle que es importante tener en cuenta es que la circunferencia que rueda por el exterior y la que rueda por el interior, es decir, las dos generatrices, podrían tener un radio diferente entre ellas. Al igual que sucedía con el perfil devolvente, en la cabeza del diente hacemos un corte cuyo perfil ya no es una epicicloide, aunque podría serlo llegando hasta una zona por aquí y acabar con un espesor nulo. Y cerca del pie del diente, de la misma manera, tenemos un cierto radio de acuerdo y una geometría en el pie que no es la hipocicloide que hemos generado. Esto de la misma manera que sucedía en la devolvente. Y aunque puedan parecer muy diferentes, en realidad el perfil devolvente y el perfil cicloidal son muy similares. La devolvente se obtiene a partir del perfil cicloidal cuando el radio de esta generatriz que utilizamos para rodar por el exterior, es decir, la que genera la epicicloide, se hace infinito. En ese caso, la directriz no va a ser la circunferencia primitiva, como es habitualmente en el perfil cicloidal, sino que la directriz va a ser la circunferencia base. Si tenemos la circunferencia base y sobre ella hacemos rodar una recta, o en realidad una semirrecta, porque vamos a seguir el extremo de esa semirrecta, lo que vamos a generar es un perfil similar al de la epicicloide, pero que va a ser una devolvente. Por eso la circunferencia directriz, que para el caso de perfil cicloidal coincide con la circunferencia primitiva, al menos en la mayoría de casos, es equivalente a la circunferencia base cuando estamos trabajando con el perfil devolvente. Y un detalle importante es que cuando generamos un mismo diente, las dos circunferencias generatrices giran en el mismo sentido. Esta está rodando aparentemente hacia la derecha en sentido horario y esta en antihorario. Esto no es cierto, ese es el desplazamiento del centro de estas circunferencias, pero ambas giran en sentido horario. Y de esa manera conseguimos generar un diente en el que además hay una tangencia entre la epicicloide y la hipocicloide. Y hasta ahora, con lo que hemos explicado, podríais pensar que apenas hay diferencia con el perfil devolvente, ya que de hecho hemos visto que es muy similar. Es cierto que las diferencias aparentes, al menos hasta ahora, no son muchas. La principal sería que los dientes devolvente tienen mayor espesor cerca del pie, mientras que los que tienen perfil cicloidal tienen una zona cerca del pie con un espesor menor. Pero esta no es la única diferencia ni tampoco la más importante. La más importante se encuentra cuando estudiamos el contacto entre dos engranajes con perfil cicloidal. En estos engranajes, el contacto se produce entre la superficie cóncava de uno de los dientes y la convexa del otro. Si os fijáis, por encima de la directriz tenemos la epicicloide, esta que hemos representado en naranja. Esta curva tiene forma convexa, mientras que por debajo de la circunferencia directriz tenemos el perfil hipocicloidal, y este perfil con forma de hipocicloide es cóncavo. Cuando se produce el contacto entre dos dientes, la zona de la epicicloide de uno de ellos está en contacto con la hipocicloide del otro, y por tanto el contacto se produce entre una superficie convexa y una cóncava. ¿Y en qué nos afecta esto al contacto entre los engranajes? Bueno, como ya vimos cuando estudiamos la teoría de Hertz, cuando tenemos una superficie convexa en contacto con una cóncava, evidentemente la superficie convexa tiene que tener un radio de curvatura menor que la superficie cóncava para que se pueda producir el contacto, pero en esta situación las tensiones van a ser menores en la zona de contacto, ya que con una pequeña deformación el área de contacto va a crecer mucho más que cuando tenemos dos perfiles convexos, como sucede con la devolvente, estos de aquí por ejemplo, en los que una pequeña deformación únicamente aumenta un poco el área de contacto, y de esa manera las tensiones en el contacto son muy grandes.
pero cuando los perfiles tienen curvaturas contrarias, una pequeña deformación produce que el área de contacto aumente mucho y las tensiones se mantienen más limitadas. Y la principal ventaja de esto, como os podéis imaginar, es que el desgaste en el contacto va a ser menor y por tanto la vida útil de estos engranajes va a ser mayor y además van a funcionar correctamente durante más tiempo dentro de esa vida útil. Precisamente por esa razón es por lo que estos engranajes son muy habituales en relojería, pero fuera de ese campo es poco habitual encontrárselos. Pero cuando hablamos de la envolvente vimos un concepto más y es el de perfil conjugado. Para que el engrane sea correcto y que se cumpla la ley general del engrane, debemos trabajar con dos perfiles que sean conjugados. Así que lo siguiente que tenemos que hacer es ver cuál es el perfil conjugado de un perfil cicloidal. Bueno, el perfil conjugado también es de tipo cicloidal, al igual que sucedía en la envolvente, donde dos perfiles de envolvente son uno conjugado del otro. Pero ¿cómo obtenemos este perfil? Porque seguro que no vale cualquiera. Bueno, es cierto que tiene ciertas limitaciones. El perfil conjugado se obtiene haciendo rodar las mismas generatrices sobre dos directrices diferentes, que son las circunferencias primitivas de los dos engranajes. Si tenemos el engranaje inferior, cuya directriz es esta de aquí, estamos utilizando el mismo dibujo que antes. Si hacemos rodar una circunferencia por el interior, una de las generatrices, y otra por el exterior, vamos a generar la epicicloide hacia el exterior y la hipocicloide hacia el interior. Pero cuando queremos obtener el perfil conjugado al de uno de estos dientes para una relación de transmisión tal que el radio del otro engranaje sea este que hemos representado aquí, esta es su circunferencia primitiva, tendríamos que utilizar las mismas circunferencias, estas dos, la azul es igual que esta y la naranja igual que esta otra, pero que rueden en lugar de sobre esta directriz, sobre esta otra, la que hemos representado en rojo, es decir, sobre la otra circunferencia primitiva. Si hacemos eso, tendremos que la circunferencia que antes generaba la hipocicloide ahora nos va a generar la epicicloide, y la que antes generaba la epicicloide ahora va a generar la hipocicloide. De esta manera podemos asegurarnos que este engranaje superior y este inferior podrán engranar cumpliendo la ley general del engrane, y por tanto mantienen una relación de transmisión constante. Ya podéis ver que esto tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo, si tenemos un engranaje muy pequeño y otro mucho más grande, en el grande el diámetro de la circunferencia que genera la epicicloide está limitado porque esta circunferencia debe ser más pequeña que la circunferencia primitiva del otro engranaje, ya que en él debe generar la hipocicloide. Una forma de que dos engranajes cicloidales, en principio cualesquiera, con unos ciertos límites evidentemente, sean compatibles, es hacer que las dos generatrices tengan el mismo radio. De esta manera, si las dos generatrices tienen el mismo radio, partiendo de una determinada directriz, de una circunferencia primitiva, haciendo rodar la misma circunferencia por el interior y por el exterior, tendríamos una epicicloide y una hipocicloide que serán las mismas para este engranaje, para el inferior o para cualquier otro que queramos fabricar, y por tanto los engranajes serían compatibles entre sí y habría cierta intercambiabilidad. Dicho esto, ya sabemos cómo obtener un perfil conjugado y por tanto cómo mantener la relación de transmisión constante. Pero cuando estudiamos las envolventes vimos que era muy importante no solo trabajar con dos perfiles conjugados, algo que sucedía en las envolventes, sino además que la línea de engrane fuese una recta. Así que el siguiente paso que tenemos que dar es analizar cuál es la línea de engrane para este tipo de perfiles, ya que como sabéis, si es una recta, las fuerzas mantienen siempre una misma dirección y las vibraciones tienden a ser menores. Para el caso del perfil cicloidal, la línea de engrane no es una recta, y por tanto la dirección de la fuerza normal al contacto va a ir cambiando. Así que, en principio, deberíamos esperar mayores vibraciones, pero esto solo hasta un cierto punto. Para este tipo de perfiles, la línea de engrane está formada por dos arcos. Si os fijáis, hemos representado un engranaje en naranja y otro en azul, ambos con perfil cicloidal. Si nos fijamos en este engranaje en naranja, tenemos que esta es la circunferencia base, en realidad la circunferencia primitiva, porque como he dicho van a coincidir. Y sobre ella hemos hecho rodar esta circunferencia verde por el exterior, generando la epicicloide, esta de aquí, o esta otra, y por el interior hemos hecho rodar esta circunferencia más pequeña, generando la hipocicloide, esta de aquí o esta otra. Y sobre el engranaje azul, cada una de estas circunferencias ha generado la otra parte del perfil, es decir, esta circunferencia naranja de aquí ha generado la epicicloide, mientras que la verde ha generado la hipocicloide. Dicho esto, si llevamos ambas generatrices al punto primitivo, que sería este de aquí, donde las dos circunferencias primitivas son tangentes, tenemos que se genera esta curva roja de aquí
que es precisamente la línea de engrane. Como veis, la línea de engrane va a estar formada por dos arcos, este de aquí y este otro, cada uno de ellos con un centro a uno de los dos lados, es decir, más cerca del centro de uno de los engranajes o del otro, y que van a ser tangentes en el punto primitivo. Si esto se cumple, como podemos ver, cuanto mayor sea el radio de las generatrices, más cercana a una recta va a ser la línea de engrane. Como vemos aquí, cuando el radio es mayor, la curvatura de esta línea de engrane es menor que cuando el radio era pequeño. Pero, como hemos dicho hace un momento, hay una limitación al radio máximo que podemos usar, y es que como debe rodar dentro de las circunferencias primitivas, no puede ser más grande que estas. Por eso, tenemos una cierta limitación en hasta qué punto podemos obtener una línea de engrane recta. Aunque, como he dicho, en ningún caso va a ser completamente recta. Siempre va a tener cierta curvatura. Y la curvatura va a cambiar de sentido en el punto primitivo. Dicho esto, solo nos queda resumir las limitaciones que tiene este tipo de perfil, ya que la principal ventaja, como hemos dicho, es que el contacto se produce entre una superficie cóncava y una convexa, y las fuerzas al repartirse en una mayor superficie provocan unas menores tensiones y por tanto una mayor vida útil de estos engranajes. Pero limitaciones tienen varias. En primer lugar, la que acabamos de explicar, que la rectitud de la línea de engrane está limitada y por eso las fuerzas no van a tener una dirección constante, sino que va a ser variable y podrían aparecer ciertas vibraciones. Es cierto que en aplicaciones como las de relojería estas vibraciones no nos preocupan, porque la potencia transmitida es pequeña y por tanto la magnitud de estas vibraciones también lo será. Y por eso la aplicación principal de estos engranajes es la relojería. De hecho, estos dos relojes mecánicos son claros ejemplos de uso de estos engranajes. Pero hay una limitación que, fuera del ámbito de la relojería, también nos puede preocupar, y es que estos engranajes, a diferencia de los de perfil devolvente, no admiten desajustes en la distancia entre los ejes, ya que si cambiamos la distancia entre los ejes, la relación de transmisión va a cambiar y los perfiles ya no van a ser conjugados, como sí que sucedía con el perfil devolvente. En este caso, tendremos que, además de variar la relación de transmisión, esta va a dejar de ser constante a lo largo del movimiento, y esto sí es un problema cuando queremos transmitir grandes potencias. Pero, en relojería, por ejemplo, como todo el mecanismo tiene alta precisión, los desajustes que se producirán en las distancias entre ejes son suficientemente pequeños como para que esto no sea un problema. Y además la potencia transmitida, como he dicho, es muy pequeña. Y la última limitación importante es la que ya he explicado antes, y es que la hipocicloide de un engranaje debe estar generada por la misma circunferencia que genera la epicicloide del otro, y viceversa. Es decir, para que cualesquiera dos engranajes cicloidales, dentro de unos límites como siempre, sean compatibles entre sí, debemos asegurarnos de que todos estén fabricados con una misma circunferencia generatriz asociada al epicicloide y a la hipocicloide, ya que si esto no sucede, algunos engranajes serán compatibles entre sí, pero no lo serán con otros. Y esto en el perfil devolvente no sucede. Por eso es poco habitual encontrar engranajes con perfil cicloidal y mucho más común el perfil devolvente, aunque en principio el contacto entre las superficies convexas del perfil devolvente no sea para nada beneficioso. Y con esto hemos acabado. Ya hemos visto todo lo que nos interesa en el diseño de los engranajes en relación al perfil cicloidal. Aunque es cierto que si queremos meternos en el diseño de este tipo de engranajes, haría falta entender muchos otros conceptos. Pero considero que por ahora esto es suficiente. Si este vídeo os ha gustado y os ha parecido interesante, os agradecería que os suscribieseis al canal y que lo compartieseis. Y si veo que realmente os está interesando este tema y que os gustaría aprender más sobre el perfil cicloidal, no tendría problemas en traer más vídeos al canal en relación al diseño de este tipo de engranajes, que, aunque sean poco habituales, también tienen su utilidad, y por eso podríamos aprender a diseñarlos y acabar utilizándolos en todo tipo de máquinas, especialmente en las que se transmite poca potencia y donde la precisión y sobre todo la vida útil sean muy importantes.